Para el verano de 1942, la Segunda Guerra Mundial llevaba casi 3 años en pleno apogeo, y no daba señales de remitir. El conflicto que comenzó en 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia, se había extendido mucho más allá de los límites de Europa. Y a medida que las potencias del eje buscaban expandir sus vastos imperios, los campos de batalla se extendían desde África hasta Asia, con Alemania, Italia y Japón ahora unidos contra los aliados. Los combates habían estallado en todos los rincones del mundo, y la lucha continuaba en los continentes devastados por la guerra, mientras que en el mar se libraban batallas navales por el control de las rutas de suministro. A medida que el eje reforzaba su control sobre las aguas del Mediterráneo, antes tranquilas, existía un riesgo cada vez mayor de que los aliados que luchaban en el norte de África quedaran aislados, y el futuro de su ofensiva del desierto occidental estaba lejos de estar asegurado. Las tropas italianas y alemanas representaban ahora una amenaza muy real para los intereses británicos en África, ya que se adentraron profundamente en el paisaje desértico de Egipto, llegando a El Alamein, a las afueras de El Cairo. En muy poco tiempo quedaba poco entre las potencias del eje y el Canal de Suez, que era la vía de acceso a los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio. Si los aliados querían tener alguna posibilidad real de victoria en la Segunda Guerra Mundial, las batallas que se avecinaban para asegurar el norte de África serían absolutamente críticas. Sin embargo, irónicamente, la atención del líder de la Alemania nazi no se centraría por completo en el norte de África, ya que la determinación de Adolf Hitler de destruir el comunismo resultó ser bastante más fuerte que su deseo de penetrar en Egipto. En el frente oriental, a medida que los tanques alemanes avanzaban hacia el interior de Rusia, en julio de 1942, la batalla de Stalingrado ya estaba en pleno apogeo. Ante un conflicto encarnizado, Joseph Stalin, el líder ruso, convocó una gran guerra patriótica contra el enemigo, y con todo el poderío del ejército rojo soviético al que enfrentarse, las tropas del Tercer Reich de Hitler estaban destinadas a mantenerse ocupadas durante algún tiempo. Y mientras tanto, en el lejano oriente, a pesar de las inmensas ganancias territoriales de los aliados japoneses de Hitler, la marea que hasta entonces había estado a favor del eje comenzaba lentamente a volverse en su contra. En el mar, la batalla de Midway, librada en junio de 1942, había resultado ser una victoria crucial para los aliados en el teatro de operaciones del Pacífico. Los estadounidenses habían causado daños irreparables a la flota japonesa, lo que animó a los soldados estadounidenses, que ahora estaban listos para su primera ofensiva en las Islas Salomón. El continente africano había sido un campo de conflicto entre los imperios occidentales mucho antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, y aunque se establecieron colonias europeas por todo el continente, a principios del siglo XX quedaba poco que los habitantes nativos pudieran llamar suyo. Los últimos estados independientes que quedaban eran la diminuta República de Liberia, al oeste, y el antiguo Reino de Etiopía al este. Pero en la década de 1930,
cuando el clima en Europa se volvió cada vez más inestable y surgieron nuevos líderes ávidos de poder. La autonomía de estos países también se vería amenazada. El Canal de Suez tenía una gran importancia estratégica, ya que conectaba el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, proporcionando una vía de acceso a los ricos yacimientos petrolíferos de Oriente Medio. También constituía la ruta marítima más corta entre el Mediterráneo y el Océano Índico, y en un principio había sido fundamental para ayudar a las potencias europeas a gobernar sus colonias de Malta. Era especialmente importante para la campaña del norte de África, ya que constituía la única base aliada entre Gibraltar y Egipto, y representaba la última amenaza para las líneas de suministro de Rommel, procedentes de Europa. El primer ministro británico, Winston Churchill, consideraba la isla como un portaaviones insumergible, pero a medida que las tropas de Rommel avanzaban en Libia, haciendo retroceder a la fuerza del desierto occidental y dirigiéndose hacia el este, hacia Egipto, el control del eje sobre el Mediterráneo se iría endureciendo, y para 1942, casi ningún barco podría llegar a Malta. Hitler y Mussolini carecían de los recursos necesarios para tomar El Cairo y Malta al mismo tiempo, por lo que decidieron bombardear y asfixiar a la isla hasta que se rindiera. Se convertiría en una de las zonas más intensamente bombardeadas de la guerra, con alrededor de 250 incursiones al mes durante los primeros 6 meses de 1942. La destrucción de la isla fue inimaginable, y miles de personas murieron o resultaron heridas en los ataques. Sin embargo, su devoción por la causa aliada no pasó desapercibida, y se les concedió la Cruz de San Jorge por su heroísmo, mientras que el presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, describió la isla como una pequeña llama brillante en la oscuridad. Pero mientras los suministros se agotaban y las fuerzas navales aliadas luchaban por llegar a Malta, los comandantes aliados se dieron cuenta de que solo sería cuestión de tiempo antes de que la isla se rindiera. Mientras tanto, Rommel se acercaba a Egipto, y tras semanas de agotadoras batallas, el 20 de junio de 1942 había capturado Tobruk. 10 días después, sus Panzers llegaron a El Alamein, una estación de tren en la costa de Egipto, a solo 60 millas de Alejandría. Aunque la posición aliada se deterioró drásticamente, Churchill se negó a dejarse vencer por Adolf Hitler y se mantuvo firme en que la batalla para aplastar al eje debía continuar. It will come when British and American armies march into countries not as invaders but as liberators, and when from the soil that spring up in passionate hope and valiant effort the peoples who have been held down under a cruelest of barbarian yoke. Aunque Churchill estaba decidido a derrotar a Hitler, la situación británica era ya crítica. Además de los avances del eje en Europa y África, existía una gran preocupación por el futuro del Imperio Británico en el lejano Oriente. Singapur había caído, al igual que Birmania, y no se podía ignorar el riesgo de que los japoneses se aventuraran a cruzar la frontera hacia la India y atacaran desde el este. Mientras tanto, a medida que los alemanes avanzaban en Rusia, acercándose al Cáucaso, existía la posibilidad de que nuevos ejércitos alemanes descendieran desde el norte a través de Irán. Sumado a la amenaza que representaban los japoneses y Rommel, esto significaba que las fuerzas británicas en el Medio Oriente podrían tener que enfrentar al enemigo por 3 frentes. A finales de junio de 1942, en Egipto ya cundía el pánico, y en El Cairo los británicos comenzaron a quemar documentos confidenciales, anticipando la llegada de las tropas de Rommel en cualquier momento. Mientras tanto, se tomaron todas las medidas para frenar al enemigo, inundando las zonas alrededor del río Nilo y construyendo posiciones defensivas
al oeste de Alejandría. Wavell, quien originalmente había estado al frente del mando de Oriente Medio, había sido sustituido para entonces por Claude Auchinleck, quien anteriormente había comandado el ejército de la India. Sin embargo, Auchinleck no había tenido mucho éxito desde su nombramiento un año antes, y era criticado por tener poca experiencia o comprensión de las tropas británicas o de los dominios. La Fuerza del Desierto Occidental, que para entonces había cambiado su nombre por el de Octavo Ejército, estaba compuesta por divisiones de todo el Imperio Británico, incluyendo Sudáfrica, Australia e India. Sin embargo, la confianza que tanto los comandantes de los dominios como los británicos tenían en Auchinleck estaba decayendo en el verano de 1942, y las relaciones eran considerablemente tensas. No obstante, el destino de Egipto estaba ahora en sus manos, y el futuro de Auchinleck dependía de su éxito. Imagen 35. La Fuerza Aérea Aliada del Desierto también desempeñaría un papel destacado en la defensa de Egipto, y cuando Rommel inició el ataque contra El Alamein, el 1 de julio de 1942, causaría daños considerables a las unidades que avanzaban. Los aviones de la RAF bombardearon intensamente las ya frágiles rutas de suministro, y mientras las columnas móviles británicas atacaban desde el oeste y desde el sur, pronto los hombres de Rommel quedaron exhaustos y se quedaron sin suministros. Para el 4 de julio, el comandante tomó la decisión de pasar a la defensiva y el avance alemán se detuvo. Para Churchill, eso no era suficiente. Instó a Auchinleck a atacar de nuevo y a eliminar la amenaza del eje, pero las defensas de Rommel se mantuvieron firmes, y aunque las batallas continuaron a lo largo de julio, a finales de mes, el comandante británico no tuvo más remedio que poner fin a las operaciones ofensivas. El fracaso se presentó ante Churchill en un momento particularmente difícil, ya que estaba a punto de informar al líder soviético, Joseph Stalin, de que una invasión anglo-estadounidense de Europa no sería posible hasta que concluyera la campaña africana. Stalin había estado luchando contra la Alemania nazi desde junio de 1941, y mientras los rusos luchaban desesperadamente por detener el avance de las tropas de Hitler, el líder soviético había estado presionando a Churchill para que abriera un segundo frente desde hacía algún tiempo. Mientras Stalin esperaba una invasión de la Europa ocupada, los comandantes británicos habían llegado a la conclusión de que la prioridad debía ser una invasión aliada del noroeste de África, donde la Francia de Vichy controlaba territorios en Marruecos, Argelia y Túnez. Esto mejoraría el control naval del mar Mediterráneo y ayudaría a allanar el camino para una invasión del sur de Europa en 1943. Aunque los estadounidenses no estaban tan entusiasmados como sus homólogos británicos, Roosevelt apoyó a Churchill cuando éste sugirió la invasión del norte de África. No obstante, con Egipto aún bajo amenaza, la posición aliada en la región era, como mínimo, precaria. Temiendo que Stalin no estuviera conforme con los acuerdos alternativos, Churchill decidió hacer una parada en el Cairo de camino a Moscú, a principios de agosto de 1942, decidido a realizar algunos cambios en el mando de Oriente Medio. Para entonces, la moral de los miembros del Octavo Ejército estaba considerablemente minada, y ante las quejas que circulaban sobre Auchinleck, Churchill decidió que debía ser sustituido por el general Harold Alexander. Alexander tenía un historial encomiable, con condecoraciones por heroísmo que abarcaban tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Pero, lo que es más importante, comprendía la importancia de mantener la moral de las tropas y era muy respetado por los hombres a su mando. Junto con el almirante Harwood, que seguía al mando de las operaciones navales,
y Arthur Tether, que dirigía las operaciones aéreas aliadas, Alexander llevaría ahora a los aliados a una nueva fase de la campaña del desierto occidental. Mientras tanto, también había que considerar el liderazgo del propio Octavo Ejército, que había estado bajo el mando más recientemente del propio Auchinleck. Churchill estaba decidido a que uno de los comandantes de cuerpo del Octavo Ejército, el teniente general William Gott, asumiera este papel, pero cuando el avión en el que viajaba Gott de camino a El Cairo fue derribado por un as de la aviación alemana, Churchill se vio obligado a reconsiderar su decisión. Sir Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial, había recomendado inicialmente que el teniente general Montgomery, quien había liderado las tropas en la batalla de Francia, comandara de forma el Octavo Ejército, y aunque Churchill había descartado la sugerencia anteriormente, con la pérdida de Gott, parece que no le quedó otra opción. El 7 de agosto, Montgomery asumió su nuevo cargo como líder del Octavo Ejército, y su dedicación a sus tropas y su popularidad entre sus hombres ayudarían a transformar no solo el ejército, sino también la suerte de los aliados en África. Aunque los cambios en el mando de Oriente Medio sin duda mejorarían las posibilidades de los aliados, Churchill aún tenía que enfrentarse a Stalin con la noticia de que África tendría prioridad sobre Europa. Llegó a Moscú el 12 de agosto para discutir la situación con el líder soviético. Pero aunque Stalin inicialmente abogó por un ataque a Francia, el primer ministro británico logró convencerlo. Le explicó que al tomar el norte de África, podrían amenazar el corazón de la Europa de Hitler atacando a Alemania a través de Italia. Y le aseguró al líder soviético que, mientras tanto, las fuerzas estadounidenses y de la Commonwealth se reunirían en Gran Bretaña, listas para la eventual invasión de Francia a través del canal. Tras días de discusiones, Stalin finalmente dio su bendición a la invasión de África y aseguró a Churchill que las tropas soviéticas podrían aguantar hasta el invierno. Pero cuando Churchill regresó a Londres, los nazis ya avanzaban hacia Stalingrado y los soviéticos estaban a punto de enfrentarse a su batalla más difícil hasta la fecha. Cuando Adolf Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética en 1941, tenía varios objetivos estratégicos, entre los que se incluían la toma de Leningrado, al noroeste del país, Moscú, la capital de la Unión Soviética, en el centro, y Stalingrado, al sur. Pero, hasta ese momento, la conquista de Rusia estaba resultando más difícil de lo que el líder nazi había previsto. Aunque las tropas de Hitler habían llegado a Leningrado en septiembre de 1941, quienes defendían la ciudad se habían negado a rendirse, y el asedio de Leningrado continuaría durante otros 2 años y medio. Mientras tanto, la batalla de Moscú había llegado a su fin en enero de 1942 y había sido una victoria decisiva para los soviéticos. Aunque más de 1 millón de soldados y civiles soviéticos habían sido hechos prisioneros o habían muerto en el proceso. Al no haber logrado capturar Moscú ni Leningrado, Hitler había depositado ahora todas sus esperanzas en conquistar la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, Stalingrado. Stalingrado proporcionaba rutas de transporte vitales entre el mar Caspio y el norte de Rusia, y la toma de la ciudad cortaría efectivamente el transporte de suministros hacia el norte. También se esperaba que la toma de Stalingrado asegurara el flanco derecho de los ejércitos alemanes a medida que avanzaban hacia el Cáucaso, una región rica en petróleo y minerales, y vital para la guerra de Hitler contra los aliados. Pero quizás una de las principales razones que tenía Hitler para atacar Stalingrado era su importancia para el líder soviético. Stalin había participado en la defensa de la ciudad contra el Ejército Blanco en 1919, cuando el Ejército Rojo luchaba por la supervivencia del bolchevismo.
y cuando llegó al poder como líder de la nación comunista en la década de 1920, decidió cambiar el nombre de la ciudad, que originalmente era Tsaritsyn, a Stalingrado para celebrar su papel en la Revolución Rusa. Adolf Hitler no pasó por alto ese simbolismo, pero mientras que el dictador nazi estaba impulsado por su deseo de destruir el comunismo, su Estado Mayor quería atacar de nuevo en la dirección de Moscú, con la esperanza de poder aplastar al resto de las fuerzas militares soviéticas. Sin embargo, había pocas esperanzas de disuadir a Hitler una vez que había tomado una decisión, y el ataque a Stalingrado y el Cáucaso, cuyo nombre en clave era Operación Azul, tuvo prioridad sobre todos los demás planes militares y estaba programado para comenzar a finales de mayo de 1942. Mientras tanto, los soviéticos habían recibido una clara indicación del último plan nazi. Se había descubierto un maletín que contenía los planes de la Operación Azul después de que un avión alemán fuera derribado sobre Rusia. Pero mientras los generales soviéticos examinaban minuciosamente los documentos, Stalin estaba convencido de que la aparición de los planes no era más que una estratagema deliberada para engañar a los comandantes del Ejército Rojo y alejar a las tropas soviéticas del verdadero objetivo, que él creía que era Moscú. Por el momento, la protección de la capital seguía siendo la prioridad de Stalin. Pero mientras las tropas nazis se preparaban para el avance, los verdaderos motivos de Hitler pronto quedarían claros. Un mes más tarde de lo previsto, el 28 de junio de 1942, la Operación Azul había comenzado finalmente, y las tropas del Grupo de Ejércitos Sur avanzaban a toda velocidad a través de las desoladas llanuras rusas hacia su objetivo. Las fuerzas del eje se habían dividido en dos grupos. El Grupo de Ejércitos Sur A, comandado por Wilhelm List, e integrado por el 17º Ejército y el Primer Ejército Panzer, que avanzaba hacia el Cáucaso en el extremo sur. Mientras tanto, el Grupo de Ejércitos Sur B, que incluía el Segundo Ejército del general Hans von Salmuth, el Cuarto Ejército Panzer y el Sexto Ejército del general Friedrich Paulus, marchaba hacia el este, en dirección a Stalingrado y el río Volga. Entre los comandantes nazis, existía la preocupación de que la decisión de llevar a cabo dos operaciones simultáneamente pusiera a prueba las líneas de suministro y pusiera en riesgo toda la ofensiva. Pero en las primeras etapas del avance, el progreso del Grupo de Ejércitos B hacia Stalingrado fue tan bueno que Hitler decidió hacer algunos cambios en el orden de batalla. Convencido de que el Grupo de Ejércitos B ya no necesitaba al Cuarto Ejército Panzer, ordenó que los tanques se dirigieran al sur para unirse a las tropas que avanzaban hacia el Cáucaso. El cambio de estrategia provocó un enorme embotellamiento cuando los Panzers se cruzaron en el camino del Sexto Ejército motorizado y el avance de Paulus se retrasó. Mientras el Sexto Ejército esperaba, los días pasaban y el factor sorpresa se desvaneció. Con la acumulación de tráfico hacia el sur, los soviéticos se dieron cuenta de que el objetivo del próximo ataque del eje era Stalingrado, no Moscú, y todas las tropas disponibles comenzaron a dirigirse rápidamente hacia la ciudad para prepararse para su defensa. El general del Ejército Rojo, Andrei Yeremenko, asumió el mando y consolidó las fuerzas de que disponía en la orilla oriental del Volga para prepararse para su llegada. Pero una vez que el Grupo de Ejércitos B estuvo listo para avanzar de nuevo, su avance fue más rápido que nunca, y pronto el Sexto Ejército de Paulus había llegado al río Don, que se encontraba a solo 40 millas al oeste de Stalingrado y del Volga. Se desataron feroces combates, ya que los soldados soviéticos de la zona hicieron todo lo posible por frenar el avance del eje, pero todos sus esfuerzos resultarían inútiles. Para el 21 de julio, más de 100 lanchas de asalto comenzaron a cruzar el Don, y en cuestión de horas, se había establecido una cabeza de playa en su margen oriental. Los soviéticos desplegaron todos los hombres de la que pudieron reunir en el margen de 64 kilómetros que separaba el Don del Volga, pero pronto las defensas rusas se desmoronaron y parecía que poco se interponía en el avance del eje hacia la propia Stalingrado.
En un intento desesperado por detener el colapso soviético, Stalin ordenó que cada gramo de suelo ruso fuera defendido hasta la última gota de sangre, amenazando de muerte a quienes se retiraran. Mientras tanto, cualquiera lo suficientemente fuerte como para sostener un rifle fue enviado a defender la ciudad, y se ordenó a los civiles que cavaran trincheras y fortificaciones alrededor de sus afueras. Nadie quedó exento del esfuerzo por salvar Stalingrado, y las mujeres y los niños trabajaron tan duro como los soldados para impedir que los nazis se apoderaran de su ciudad. Sin embargo, a finales de agosto, la batalla estaba a punto de volverse más dura que nunca, ya que la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, comenzó su ataque desde los cielos. Mientras la ciudad quedaba reducida a escombros y ruinas, las tropas del eje se acercaban sin cesar, y pronto la vanguardia del Sexto Ejército había llegado a una sección del Volga al norte de la ciudad. A principios de septiembre, Stalingrado estaba rodeada por 3 flancos, y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. 2 meses después de que comenzara la ofensiva, las tropas de Paulus finalmente penetraron los límites de la ciudad, y las fuerzas del eje irrumpieron en ella por una docena de lugares. Poco después, los nazis cortaron la línea ferroviaria que atravesaba Rusia desde Stalingrado hasta Moscú, destruyendo una de las rutas de suministro más importantes del país. Las tropas y los suministros ahora solo podían llegar a Stalingrado desde el otro lado del Volga, detrás de la ciudad. A medida que la situación se deterioraba, Stalin ordenó a uno de sus mejores comandantes, el general Zhukov, que saliera de Moscú y se dirigiera al sur para coordinar la defensa de Stalingrado. Mientras tanto, el general Vasily Chuikov, que había repelido el ataque nazi mientras avanzaban a través del Don, fue puesto al mando del 62º Ejército ruso, que ahora era responsable de defender Stalingrado. Sin embargo, en poco tiempo, la situación de Chuikov se volvería desesperada, ya que el 62º Ejército quedó acorralado en la ciudad bajo el control de los alemanes. A mediados de septiembre, las tropas del eje habían tomado el punto más alto de la ciudad, un antiguo cementerio tártaro conocido como el Túmulo de Mamay, lo que les daba una enorme ventaja sobre los soviéticos. Desde allí podían atacar objetivos estratégicos alrededor de la ciudad, y no cabía duda de que quien controlara las alturas dominaría la batalla. La 13ª División de Fusileros de la Guardia Soviética cruzó el Volga para reforzar al 62º Ejército y recibió la orden de Chuikov de lanzar un ataque contra el bastión. Pocos sobrevivirían a aquella dura prueba y miles de soldados soviéticos morirían en la batalla por la cima. Pero pronto volvió a quedar bajo control ruso, y los combates se trasladaron entonces a las calles de Stalingrado. Imagen 36. La batalla se convertiría en una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, ya que el eje luchó contra los soviéticos por cada ruina, sótano y escalera de la ciudad. No había líneas de batalla, solo escaramuzas brutales de una calle a otra, mientras que los edificios plagados de francotiradores convertían la zona en una vasta zona de muerte. Para quienes luchaban en su interior, la vida se convertiría en un infierno interminable de disparos, hambre y miedo, y las bajas en ambos bandos serían inmensas. Mientras continuaba la guerra de Stalin contra el eje, estaba claro que un segundo frente para aliviar la presión sobre las tropas soviéticas no podía llegar ni un momento antes. Pero la invasión del norte de África que Churchill había prometido al líder soviético se encontraba todavía en las primeras etapas de planificación, y los desacuerdos entre los comandantes estadounidenses y británicos comenzaban a amenazar el progreso de cualquier invasión.
Las preocupaciones en esta etapa giraban en torno a dónde deberían realizarse los desembarcos en territorio africano francés. Churchill quería desembarcar tropas lo más cerca posible de la base del Cuerpo África de Rommel y abogaba por desembarcar en la frontera oriental de Argelia, cerca de Túnez. Pero el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, George C. Marshall, quería limitar los desembarcos al oeste de Argelia y parecía estar planeando un ataque a una escala mucho menor de lo que Churchill había previsto. Desconcertado, el primer ministro británico le recordó al presidente Roosevelt que los aliados le habían prometido a Stalin una maniobra de distracción seria para alejar los esfuerzos alemanes de la Unión Soviética, y Roosevelt, siempre diplomático, se aseguró de que se encontrara un compromiso que complaciera tanto a los comandantes estadounidenses como a los británicos. Se decidió que habría 3 desembarcos simultáneos. Las fuerzas estadounidenses desembarcarían en Casablanca, en Marruecos, así como en Orán, en Argelia, mientras que una fuerza combinada británica y estadounidense desembarcaría en Argel, situada más al este de Argelia y más cerca de las tropas de Rommel. Sin embargo, la invasión en sí misma llevaría tiempo prepararla, y aunque los soldados y marines estadounidenses se movilizaron para el ataque y comenzaron a llegar a Gran Bretaña listos para su primera ofensiva europea, parecía poco probable que las fuerzas estadounidenses estuvieran listas para la invasión hasta finales de otoño. Mientras tanto, los comandantes estadounidenses tenían que lidiar con algo más que el teatro de guerra europeo. Aunque la prioridad de Estados Unidos había sido derrotar a la Alemania nazi, cuando entraron en la guerra en diciembre de 1941, en el lejano oriente, los aliados japoneses de Hitler representaban una amenaza considerable para los intereses aliados. Durante los primeros 6 meses de la Guerra del Pacífico, los japoneses habían conquistado cientos de miles de kilómetros de territorio, que se extendían desde Birmania, en Asia Oriental, hasta las islas del Pacífico Sur. Pero para mayo de 1942, las fuerzas estadounidenses habían comenzado a lograr algunos avances para frenar el avance japonés. Durante la batalla del Mar del Coral, lograron impedir que los japoneses se apoderaran de más territorio en Nueva Guinea. Y al mes siguiente, se libró una gran batalla naval alrededor de la isla de Midway, en el Pacífico Norte, que infligió graves pérdidas a la flota japonesa. No obstante, el Imperio del Sol Naciente no daba señales de moderar su campaña para apoderarse de nuevos territorios, y a mediados de 1942 estaban construyendo un gran aeródromo en Guadalcanal, en las Islas Salomón. Desde allí podían lanzar ataques contra las bases estadounidenses en Fiji, Nueva Caledonia y Samoa, y amenazar las líneas de suministro y comunicación aliadas hacia Australia, situada al sur de las Islas Salomón. Imagen 36A. Mientras crecía la preocupación de los aliados, el almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos, propuso una invasión de la isla de Guadalcanal y otros puntos estratégicos alrededor de las Salomón, y el Estado Mayor Conjunto pronto acordó lanzar su primera ofensiva estadounidense en el Pacífico. Tras pasar 6 meses a la defensiva, la contraofensiva aliada no tardó en ponerse en marcha, y a finales de julio de 1942, las primeras divisiones de marines habían abandonado sus zonas de entrenamiento en Nueva Zelanda, listas para la batalla. Se desplazaron hacia el norte en el más absoluto secreto, y al igual que en la película, un frente frío barrió el Pacífico, lo que les permitió utilizar el clima como tapadera. Para cuando llegaron a las Islas Salomón el 7 de agosto, los mares estaban en calma, y los japoneses no tenían ni idea de que estaba a punto de lanzarse un ataque. La fuerza de desembarco se dividió entonces en 2 grupos. Uno asaltó Guadalcanal y el otro atacó Tulagi y la isla Florida.
Al principio hubo poca resistencia por parte de las tropas japonesas, que comenzaron a huir después de que los bombardeos aéreos de los aviones aliados allanaran el camino para la invasión. Pero al segundo día la batalla ya había comenzado. Mientras las tropas contraatacaban en tierra, se produjeron intensos ataques aéreos por parte de aviones japoneses, con base en Bougainville y otras islas cercanas. Pero a pesar del bombardeo, las fuerzas estadounidenses habían llegado al aeródromo japonés el segundo día de la ofensiva. Renombraron la base aérea como Henderson Field, en honor a un marín que había muerto durante la batalla de Midway. Y desde allí, los estadounidenses pudieron lanzar sus propios ataques contra el enemigo. A lo largo de agosto, los aviones estadounidenses y sus tripulaciones siguieron llegando a Guadalcanal para repeler al enemigo, y las batallas aéreas entre los aviones aliados en el aeródromo de Henderson y los bombarderos y cazas japoneses de Rabaul, en Nueva Guinea, continuaron a diario. Mientras el comandante japonés que defendía la isla ordenaba a sus tropas derrotar y aniquilar al enemigo. Las batallas a través de las densas y plagadas de enfermedades selvas de Guadalcanal serían algunas de las peores que los soldados estadounidenses enfrentarían durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, a 1.300 kilómetros al oeste, se libraba un conflicto igualmente difícil, coordinado por el comandante supremo aliado de la zona del Pacífico suroccidental, el general Douglas MacArthur. Se había decidido que la invasión de Guadalcanal se llevaría a cabo al mismo tiempo que una ofensiva aliada en Nueva Guinea, donde los japoneses amenazaban con apoderarse del territorio una vez más. Se habían aprendido lecciones en la batalla del Mar del Coral y en lugar de lanzar una invasión anfibia, esta vez los japoneses decidieron montar un asalto por tierra, a través de las imponentes montañas Owen Stanley a finales de julio. Su objetivo era una ciudad estratégica en la costa sur de Nueva Guinea, llamada Port Moresby, y desde allí podrían lanzar nuevos ataques contra el noreste de Australia. Los japoneses ya habían infligido severos bombardeos a Australia, y MacArthur, quien era famoso por su determinación, decidió lanzar una audaz contraofensiva que asegurara la protección del país frente a nuevos ataques. Si los japoneses se atrevían a aventurarse a cruzar las montañas Owen Stanley, también lo harían los aliados, y MacArthur ordenó a las tropas curtidas en batalla de la 7ª División Australiana, que habían regresado de combatir a las tropas de Rommel en África a principios de año, que se adentraran en la selva para repeler a los invasores japoneses. El camino que siguieron fue el Sendero de Kokoda y los llevaría a través de algunos de los terrenos más peligrosos del Pacífico Sur. A través de pantanos plagados de enfermedades, gargantas profundas y selvas oscuras y húmedas, los australianos se embarcaron en una misión mortal para repeler a los japoneses. Había pocas oportunidades para descansar, mientras permanecían en alerta constante ante el enemigo, tanto de día como de noche. Mientras tanto, aviones estadounidenses sobrevolaban la zona para lanzar suministros a las tropas que luchaban en tierra, aunque las señales de humo que enviaban los australianos no siempre eran fáciles de detectar. Afortunadamente, los indígenas de Nueva Guinea desempeñarían un papel vital en la campaña de la Ruta de Kokoda,
cuidando los suministros para las tropas cuando eran lanzados en las aldeas locales, y atendiendo a los soldados cuando resultaban heridos. Aunque las campañas en las Islas Salomón y Nueva Guinea continuaron hasta el otoño de 1942, estaba claro que las batallas para derrotar a los japoneses aún se encontraban en sus primeras etapas. Y mientras las tropas australianas y estadounidenses intentaban arrebatarle territorio al enemigo, centímetro a centímetro, era evidente que la guerra en el Pacífico sería un conflicto largo y encarnizado. En África y el Mediterráneo, sin embargo, ya se vislumbraba un rayo de esperanza en el horizonte, mientras continuaba la batalla contra las fuerzas alemanas e italianas. En agosto, se había lanzado una operación para hacer llegar suministros a quienes luchaban desesperadamente en Malta, y 14 buques mercantes habían zarpado de Gibraltar, protegidos por 2 grandes escoltas de buques de guerra. A lo largo de la travesía, las fuerzas aliadas sufrieron intensos bombardeos por parte de los aviones del eje, y muchos de los buques aliados, entre ellos destructores, portaaviones y los propios buques mercantes, fueron hundidos o sufrieron graves daños durante el viaje a Malta. Sin embargo, para el 15 de agosto, 5 buques mercantes habían logrado llegar a la isla, y aunque el asedio de Malta no había terminado en absoluto, los suministros que traían significaban que, por el momento, la isla podía seguir resistiendo, y la conquista del Mediterráneo por parte del eje aún no se había completado. Mientras tanto, en África, la moral de las tropas aliadas que protegían Egipto se había elevado considerablemente gracias a la presencia del general Montgomery. Después de haber asumido el mando del 8º Ejército el 13 de agosto, se convirtió en un torbellino de actividad, apareciendo regularmente ante las tropas y anunciando a sus oficiales: si nos atacan, no habrá retirada. Si no podemos quedarnos aquí vivos, nos quedaremos aquí muertos. A finales de agosto, Rommel hizo un último y desesperado intento por llegar al Nilo, pero, demostrando que era un hombre de palabra, Montgomery frenó el avance nazi en 2 días de lucha, en la batalla de Alam el Halfa. A partir de ese momento, Montgomery se centraría en la preparación de un contraataque que, según su determinación, conduciría a una victoria decisiva contra las fuerzas de Rommel. El comandante británico decidió trasladar su cuartel general de campaña más cerca del puesto de mando de la Fuerza Aérea para coordinar mejor las operaciones combinadas, de modo que el ejército, la armada y la Fuerza Aérea pudieran librar sus batallas de manera unificada y centrada. Su objetivo era privar a Rommel de la fuerza necesaria para resistir al 8º Ejército cuando lanzaran su contraataque, y ordenó a la Fuerza Aérea aliada que destruyera todas las pistas enemigas que encontrara en el Mediterráneo Oriental, además de bombardear las rutas marítimas hacia el frente de Rommel. El comandante británico también centró los ataques aéreos en los puertos enemigos del norte de África, de modo que, si los suministros lograban llegar, resultaría prácticamente imposible descargar los barcos a su llegada. Mientras tanto, desde Benghazi hasta El Alamein, se producían bombardeos regulares contra las tropas de Rommel. El esfuerzo combinado tuvo el resultado deseado, y en menos de un mes, menos de la mitad de los suministros de Rommel lograban llegar a su destino. Pronto se invertirían los papeles en el norte de África, y mientras continuaban los preparativos para la invasión del noroeste de África, en poco tiempo el eje se enfrentaría a un ataque en 2 frentes. Rommel sabía muy bien que las fuerzas de la Commonwealth británica pronto serían lo suficientemente fuertes como para lanzar una ofensiva contra su ejército, y su única esperanza ahora era que las fuerzas alemanas que luchaban en la batalla de Stalingrado pudieran derrotar rápidamente a las tropas soviéticas. Los alemanes que avanzaban por el Cáucaso podrían entonces amenazar a Irán y a Oriente Medio y alejar a las tropas británicas de su línea del frente. Pero las esperanzas de Rommel serían en vano, pues en Stalingrado, los rusos planeaban un contraataque trascendental, y a medida que se acercaba el invierno de 1942, la marea de la guerra estaba a punto de cambiar.